Y continuamos con la segunda parte del programa Enrique, yo camino a la santidad. Estamos en Radio Amadeus 91.1. La charla con Sara Yo de Crito no tiene desperdicio. Realmente es para escucharla. Nos explica muy claro quién era su papá, cómo era su papá y qué mensaje le dejó a toda la comunidad. Puesto en sus testimonios, nunca lo vi enojado. Había problemas, los encaraba, pero sin enojarse. Había que solucionar, se enfocaba en las soluciones. No es que lo dejaba pasar ni lo tapaba. Quería que todas las cosas funcionaran bien. O sea, todo lo que yo les estoy hablando son de pequeños actos, de las actitudes de él. Hubo algunas cosas importantes que se puede decir que hizo y dos cosas que fueron heroicas. Le voy a hablar de algunas cosas importantes que fue la ley del salario familiar. En ese momento no había, mi padre murió en el 62 y estas leyes basadas en la doctrina social de la Iglesia no existían. Todo el mundo estaba de acuerdo que tenía que haber, que alguien que daba un hijo a una patria tenía que ser respaldado. Entonces, pero lo que él hizo fue entrevistar, hablar, consensuar con los sindicatos, con las cámaras empresariales, con el gobierno, con los diputados, con todo. Se movió muchísimo y consiguió el consenso democrático, ¿no? Y consiguió que se organice un fondo de compensación para que el aumento del salario no aumente la inflación. Y decía, discriminar por tener un hijo es injusto. Tiene que ser algo como bien logrado y todavía sigue vigente. Después la otra cosa importante que se puede decir que hizo, pero que la mantuvo en secreto y saltó a la luz por esta causa, es que él valoraba muchísimo el equilibrio, la armonía, el bien del conjunto, rechazaba las injusticias y siempre tuvo muy buen diálogo con los sindicalistas, a quienes consideraba socios importantes para lograr los resultados y asegurar la supervivencia de las empresas. Él decía, la gente que está ahí son las que ven los problemas y también pueden imaginar las soluciones. O sea que tenía muchísimo respeto por todos ellos. Y bueno, en la historia siempre hay situaciones de péndulos, de un extremo va para el otro. Antes de 1955, los sindicatos eran fuertes, se puede decir que tuvieron algunos abusos de poder. Después el péndulo se fue para el otro lado. Se prohibieron las actividades sindicales, cerró la CGT, o sea, el desequilibrio. Entonces mi padre con algunos obispos decidieron publicar una pastoral de los obispos, pastoral para los derechos de los trabajadores. Y mi padre trabajaba en una fábrica, conocía muy bien la doctrina social de la Iglesia, y bueno, hay cartas donde le agradecen todo lo que asesoró, y prácticamente se puede decir que redactó esa pastoral, que fue la primera vez que los obispos argentinos se opinaron sobre un tema laboral de la sociedad, ¿no? Después otra cosa muy linda que también fue el primer tesorero de la Universidad Católica Argentina. Monseñor Ederici, el primer rector, contaba con muchísima gente que quería ser profesores de los alumnos ad honorem, sin cobrar. Tenía los locales porque la iglesia tenía así aulas y las podía prestar en comodato, pero le faltaban los pupitres. Entonces lo convocó a mi padre y a otros 3 o 4 y pidió, necesitamos plata para comprar los pupitres porque eso nadie nos lo va a prestar ni hay que mandarlos a hacer. Y entonces están las cartas de mi padre que para recaudar fondos para esto, pero se consiguieron los pupitres y empezó esta gran universidad que tienen hoy en día muchísimos alumnos, no sé cuántos, y a él lo nombraron miembro y primer tesorero del Consejo de la Administración, así que esa cosa, él apoyaba todas las causas justas, se puede decir,
como podía, lo más que podía, ¿no? Pero bueno, lo que más van a preguntar siempre va a ser el tema de la familia, que es lo que yo más viví. Lo que más añoro era su gran alegría. Cuando él volvía de su trabajo, silbaba y la casa cambiaba. Era como una fiesta, ir corriendo a recibirlo. Me imagino que él volvería cansado y tendría problemas, pero no los demostraba. Él estaba fascinado con su familia y yo como hija yo me daba cuenta muy bien. A mí me encantan las preguntas y me hace gracia las cosas que preguntan. Una vez me preguntaron qué es lo que le hacía feliz a tu papá y qué es lo que lo hacía sufrir. Y yo le dije, bueno, lo que lo hacía feliz yo estoy segura que era estar con los hijos. Porque yo me daba cuenta que él disfrutaba muchísimo en casa y de ocuparse de nosotros, y si había vacaciones, inventarnos juegos en el auto, hacernos cantar, hacernos rezar el rosario. Yo veía que él estaba muy feliz con eso, y mi madre en su largo testimonio también escribió eso. Mi madre escribió: a Enrique lo que más lo hacía feliz era estar en su casa con sus hijos, y bueno, eso es que valoraba mucho, y ese mensaje dio, y toda esa gente que a veces es así tan, se puede decir, frívola, que patea sus propios nidos, la verdad que le digo que valoren sus nidos, que los valoren, porque es lo más importante, donde es el terreno de los futuros adultos, ¿no es cierto? El terreno donde pisan, ¿no es cierto? Y lo que lo hacía sufrir, yo también, no es que lo decía así explícitamente, pero cuando rezábamos el rosario en familia todas las tardes, decíamos intenciones para pedir. Y él siempre pedía por la conversión de fulanito, la conversión, que era de conversión de su papá, de su suegro, de no sé quién, toda gente que nosotros conocíamos, que estaban, se puede decir, alejados de la iglesia. Él rezaba y yo me daba cuenta que le dolía que no estaban convertidos. Yo me daba cuenta, yo lo notaba, que eso lo hacía sufrir, por el énfasis que ponía, ¿no? La verdad que todos murieron con todos los sacramentos, increíbles. Yo cuando lo veía a un hermano que murió años después, que iba todos los domingos a misa, no lo podía creer, porque mira, mi padre no quería saber nada de ir a misa los domingos y todo eso. Así que bueno, se escucharon sus oraciones. Y también Sara nos cuenta de la gran unión que tenía todos los hijos de Enrique Schock con sus abuelos. Y el tema religioso siempre fue un tema importante y central en la vida del venerable Enrique Schock. También, por ejemplo, mis abuelos estábamos muy unidos con mis abuelos, pero a veces tenían un poco de picardía y nos hacían comentarios como burlándose un poquitito de las cosas clericales, de las cosas divinas. Tendrían un poco razón, porque me acuerdo de uno que decía: San Antonio no te encuentras las cosas perdidas. Y yo, sí, te encuentras. Por supuesto que las cosas perdidas no es un dogma, es una tradición, pero yo como chica percibía que me estaba peleándolo a mi padre. Por supuesto que yo iba corriendo a decirse: papá, mira lo que me dijo, no sé qué. Y él de inmediato decía: rezá para que se convierta. Y bueno, o sea, no es que me decía que no es que decía que estaba bien lo que había hecho mi abuelo, tampoco decía que estaba mal, pero yo clarito notaba que mi abuelo era como que tenía una gran enfermedad, y yo me apenaba por él, rezaba para que se convierta, y todos esos comentarios me resbalaban. O sea, que blindó a sus hijos, porque estábamos rodeados de gente que pensaba muy distinto que lo que pensaba él, y yo tenía mucha fortaleza. De todo esto me di cuenta muchos años después, que cómo me había blindado para estar con mucho respeto con gente muy distinta, y
y convivir con todos. Y mi madre siempre decía que ella quería que mi papá critique a alguien, que entonces le insistía, y que lo que máximo le podía sacar era, ya sabés cómo es. Entonces que ella se cansó de criticar y ya no se quejaba de la gente porque se daba cuenta que no podía torcerle el brazo y que mi padre no es que decía que estaba bien, alguien que había hecho algo malo, había hecho algo bueno, pero al decir ya sabés cómo es, ya se cerraba la discusión, ¿no? Y bueno, voy a hablar de hubo dos cosas heroicas para ir ya terminando. Una fue su enfermedad, que está toda en los libros, que están todos en PDF. Y otra cosa que fue muy impresionante, que de la fábrica, ¿no? Que la gente que la recuerda siempre se emociona. Me acuerdo que mi madre hablaba de esto y se le llenaban los ojos de lágrimas. Él veía la fábrica como una comunidad de vida, de personas. No lo veía solamente como algo rentable, para que las ganancias solamente eran las ganancias económicas. Había otras ganancias y tenía una mentalidad muy, muy abierta, de largo plazo. Y bueno, en el año 61 había muchísima inestabilidad en nuestro querido país y llegó la orden de Estados Unidos de echar 1.200 personas. Y mi padre escribió una carta y dice, si echan una sola persona, yo renuncio. No hay que echar a ninguna persona. Mi madre casi se muere porque ambos sabían que ella le habían sacado un pulmón, estaba muy enfermo de cáncer, sabía que se iba a morir, porque en esa época no había quimioterapia. Mi madre me decía, escribió esa carta y sabía que se iba a morir, renunciaba, me dejaba a mí con 9 hijos, sin pensión, sin obra social. Dice, yo no tenía tanta fe como Enrique, lo seguía, pero no tenía tanta fe, y se emocionaba. Varias veces la vi emocionarse cuando contaba este episodio, ¿no? Entonces, mi padre, que tenía una gran visión amplia, puso todos sus argumentos y tuvo que viajar a Nueva York a decir sus argumentos. Y explicó que, bueno, que los balances siempre tenían subes y bajas, depende de la oferta y de la demanda y todo eso, que había que pensar a largo plazo, que la gente que estaba en la fábrica eran operarios calificados, que si los despedían y después se revertía la situación, esa gente no iba a estar ahí. Y tampoco de un día para el otro se podía capacitar a la gente. Entonces, y les dijo, vamos a hacer obras de mantenimiento, van a trabajar, no es que van a estar sin hacer nada, hay muchas cosas que hacer, arreglar los techos, arreglar los sótanos, no sé qué, tengan confianza que esto se va a resolver. Y después de 3 o 4 meses, la historia es que llegó la Pepsi Argentina y hicieron las botellitas chiquitas de estas bebidas, y la gente estaba ahí para hacerlas, porque si no estaban no se podían hacer, no se podía responder. Por supuesto que lo refelicitaron a mi padre por haber insistido de no despedir. Eso fue muy impresionante. Y también otra cosa que también siempre me emociona es que es un episodio de transfusión de sangre. Cada vez que lo operaban había que hacer transfusión de sangre. Las últimas veces fueron más de 200 empleados de la fábrica a darla. Él pudo regresar a la fábrica y agradecerle. Y les dijo, ahora estamos tan unidos que compartimos la misma sangre. Esta frase siempre la recuerdan. Me dicen, compartimos la misma sangre. O sea, mi padre era anti-grieta. No le gustaba, me preguntan, ¿de qué club de fútbol era? No tenía ningún club de fútbol. Él no quería dividir ni en política, ni en los deportes. Era muy raro en esa época. Bueno, él le dolía que la gente se vea como adversarios. En ese momento había mucha ideología de la lucha por el poder, la lucha de clases. Él quería remarcar los objetivos compartidos, que eran compartidos por los sindicatos, por los directivos y por todos. Quizá influyó su formación de marino. Los marinos, al estar en un mismo barco flotando sobre el agua, tienen que hacer equipo o suenan.
psicológicamente es muy fuerte, flotar sobre el agua. Y tiene que poner el hombro todo, sí o sí. Él tenía esa mentalidad muy, muy arraigada y le dolía ver que las otras personas se enfrentaban. A mí me encantó esto de Fratelli Tutti, porque también subraya este tema de la gran hermandad que hay, y que esta pandemia dejó al descubierto que esta gran fragilidad, que no se puede pelear las cosas aisladamente, sino que tenemos que juntarnos todos para conseguir los problemas. Estabas escuchando a Sara Yo de Crito, hija de Enrique Yo, quien nos contaba parte de la vida de Enrique Yo. ¿Por qué es nombrado venerable? ¿Por qué está en camino de beatificación? Mándanos mensajes 11 30 98 1000. Poné tu nombre, apellido y de qué zona sos. Y podés también no solamente pedirnos los libros y la estampa de Enrique, sino que también mandanos tu comentario, mandanos qué es lo que te une a Enrique Yo, qué te llama la atención, qué te gustaría saber. Estamos en Radio Amadeus 91.1. Ahora te dejo con el tango dedicado al venerable Enrique Yo. Un tango maravilloso, una obra que no podés perderla. Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Su madre se fue muy pronto, legándole una fortuna de amores y fe bien hondos, mamados desde la cuna. Obrando no tuvo rival, la ambición no lo enredaba, enfrentando siempre al mal, atenciones prodigaba. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Por el ojo de la aguja no pasan los dromedarios, palabra de un Dios que anuncia que el cielo no es para otarios. Si el rico niega su tierra, que le queda ya de humano voraz, convertido en fiera. Distinto fue aquel valiente que en la marina y la empresa ejerció magistralmente doctrina social de iglesia. Renunció al cargo más alto, conminando a don dinero, con pasión noble de santo, que se someta al madero. Del ruin desempleo odioso salvó a la cristalería, gran logro fiel y piadoso de quien
más la protegía. Planteó estrategia genial y los gringoamericanos, admirados por demás, le estrecharon ambas manos. Sangre de obrero en tus venas, para la gloria estás listo. Todos somos tus hermanos, hermanos tuyos en Cristo. Misterioso es el destino, no entiende nuestros quebrantos, parece amparar cretinos y mete justa a los santos. 260 obreros acudieron a dar sangre para el bien del león señero, de 9 cachorros padre. No alcanza todo el esfuerzo cuando la suerte está echada. Falleció en paz y sereno, asiduo a su dulce amada. Entre varones leales, el Papa te distinguió. Esperanzados altares, venerable Enrique Yo. Y nos despedimos con esta obra maestra dedicada al venerable Enrique Yo. Nos encontramos la próxima semana en el programa Enrique Yo Camino a la Santidad en Radio Amadeus 91.1.